Gloria a Dios porque Él es bueno, Él es fiel a su palabra. Tenemos un Dios bueno, hace milagros, ¿sabías? Sigue haciendo milagros, sigue siendo el mismo de siempre. Es nuestra fe puesta en Dios la que mueve el corazón del Señor. Debemos confiar plenamente en el Señor y entender, ¿no? Entender las circunstancias como Él quiere que las vivamos. Debemos ser funcionales al llamado de Dios a nuestras vidas. Te quiero hablar en esta mañana de vivir para Dios. Si vivimos, vivimos porque Él nos dio vida y debemos vivirla para Él también. Es importante entender. Te quiero hablar de sacrificar nuestras vidas al Señor, poder darlo todo y poder también identificar cuáles son los deseos de este mundo que quieren llevarnos de ese lugar de privilegio que tenemos de poder entregar todo al Señor. Vamos a leer Romanos, capítulo 12. Yo tengo anotada acá la versión NTV. Porque en realidad está todo en poner en la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahí es donde encontramos que todo es agradable y que todo es perfecto. Así dice la palabra del Señor, así habla el apóstol Pablo. La versión NTV dice, sí, pero acá tengo la Reina Valera, que encima tiene letra grande y se puede leer bien. Dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la versión NTV dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Seamos sacrificios vivos. Y el por lo tanto de Pablo nos lleva a todo un contexto de lo que Pablo viene hablando, que es lo que veníamos cantando. O sea, respondemos al Señor por lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y es bueno poder leer el contexto de lo que Pablo viene hablando, por el cual llega al pico de esta carta y te dice, bueno, entendiendo que Dios tuvo misericordia para con tu vida, ahora vos entregá toda tu vida como un sacrificio vivo y santo. Pablo habla en los primeros capítulos de su carta un deseo profundo por ir a Roma. No había ido a Roma, entendiendo claramente que el evangelio a él no lo avergonzaba, deja claro eso, y pone en tela de juicio como condenación, ¿no? Porque el anuncio en sí de las buenas noticias de la salvación también viene con un anuncio de la condenación. Estaban condenados, necesitan salvarse. O sea, si necesitas algo es salvarte, claramente, y pone a los gentiles de esta manera. O sea, es imposible que ustedes puedan salvarse. Y esto es claro, es así. O sea, han desviado la mirada del Creador, y no es porque no se dan cuenta de que es el Creador, porque si ustedes ven los cielos y la tierra, se dan cuenta de que ha sido creado, de que es algo que ha sido creado por un Creador. Y no solo eso, sino que empiezan a rendir culto a imágenes creadas y no a su Creador. Y los va llevando de esta manera tremenda a ser conscientes del lugar donde estaban. Pero a los de la ley, en el capítulo 2, también les dice, no crean que ustedes son mejores que ellos. O sea, ustedes conocen la palabra e incluso me parece que están en una situación, hasta parece que peor,
porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Y Pablo nos va llevando de esa manera, tanto a los gentiles como a los judíos, a ser conscientes de que estamos condenados delante de Dios y la ira de Dios viene contra los que están en pecado. Dios no está a favor del pecado. Eso es lo que les dice claramente. Y llega a una conclusión tremenda en el capítulo 3, en el verso 23. Pues todos han pecado, dice, y están privados de la gloria de Dios. Esta es la conclusión que saca. Todos han pecado. Todos estamos en pecado y están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo debemos salvarnos? ¿Cómo podemos salvarnos? A través del sacrificio de Cristo en la cruz se abre una puerta tremenda para la salvación para todos aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo porque Pablo va como llevándote a ser consciente de que no había ninguna posibilidad de que Dios te mire de esa manera. No hicimos nada, no es por méritos, no es por gracia de uno, no es por sacrificios, no es por obras, sino que es por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y esto de la fe no es que arranca ahora. Me encanta toda la carta a los romanos, dice, esto de la fe, fíjense que en el capítulo 4 dice, a Abraham se le tomó en cuenta su fe. Y esto lo justificó delante de Dios. Se va llevando al lector de una manera tremenda a ser consciente de esto. Es por la fe, es por la gracia, es por la gracia, es por la misericordia de Dios que hoy estamos acá. Y no solo que somos justificados, sino que también tenemos paz con Dios. Romanos 5 dice en consecuencia, Romanos 5:1, dice en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también por medio de Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo somos justificados, sino encontramos la paz con Dios. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque esto es lo que estamos buscando cuando estamos lejos, cuando no conocemos, cuando nos encontramos con el Señor, recibimos esta paz para con Dios de saber que, bueno, Dios nos amó. Hay paz, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y no solo que nos mantenemos firmes, sino que podemos regocijarnos, nos podemos regocijar porque Él lo ha dado todo. Entonces dice en el capítulo 6, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al pecado para que abunde esta gracia? No, de ninguna manera. Ya no somos esclavos del pecado. Y esto es un punto tremendo también para ser consciente. Vamos a caer, vamos a tropezar, pero te quiero decir que ya no sos esclavo. Si has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, ya el esclavo, ya el pecado no puede dominar tu vida. Ya no sos esclavo del pecado. Qué tremendo, qué noticia tremenda la que Pablo expone en su carta. ¿Y cómo debemos vivir en el Espíritu? Dice en el capítulo 8, porque es el Espíritu aquel el que ayuda en los momentos y dice de una manera sobrenatural, que no se puede expresar con palabras. Cuando estás con problemas es el Espíritu que acude a ayudar. Y este mismo Espíritu es el que te hace dar cuenta de que hay un amor tan grande dado por Dios que de ese amor no te va a poder separar nada, ni nadie, ¿no? Y nos va llevando así de esta manera. Y en el capítulo 10 hace otra aclaración tremenda. No hay más diferencia entre los gentiles y los judíos. No hay más, no hay diferencia. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es la condición. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Será salvo. ¿Y cómo lo van a invocar si no creen? Dice, ¿no? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les hable? ¿Y cómo le van a hablar si no hay quien los envíe? Y ahí arranca el capítulo 12 diciendo, bueno,
Miren todo esto, lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. Tremendo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia que Dios tuvo, entreguen sus cuerpos a Dios como sacrificios vivos y santos, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. En el antiguo pacto Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, esos quedaron sin efecto. Para quienes estamos unidos a Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Debemos ser entregados a Él como instrumentos de justicia y rectitud. Y esto consiste en que tiene que ver con identificar en mi propia vida si estoy siendo funcional a mi vida en Dios, ¿no? Si estoy realmente a través de mi vida estoy viviendo en Dios o pasa que mi vida está reflejando externamente algo que internamente no está pasando. Debo ser funcional en toda mi vida con el llamado de Dios para mi vida, entregarme por completo. Y esto es identificar lo que viene del mundo para con nosotros. Y dice, no imiten, dice, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto tiene que ver con una actitud nuestra, de no imitar, de no querer imitar, de no querer agradar, de no querer conformarme con lo que está afuera, sino de entender claramente que toda mi vida tiene que estar puesta como un sacrificio vivo y santo, aceptable, porque es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y en esta mañana, si estás por primera vez, y sería buenísimo, yo no conozco con exactitud cómo llegaste a este lugar, pero sí tengo claro qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y si estás acá en este lugar, lo primero que tenés que entender es que lejos de Dios, tu vida está condenada. Pero a través de la fe puesta en Jesucristo, de reconocer mis pecados, de arrepentirme de esa manera de vivir y de confesar a Jesús y creer con todo mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos como mi Señor y mi Salvador, hay una salvación tremenda para tu vida. Hay algo que no perece, hay vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere darte en esta mañana, si viniste por primera vez. Que no te vayas de este lugar sin entender de que Dios te trajo acá para mostrarte esto, que te ama tanto que envió a su Hijo para que vos confieses ese amor, para que creas y que puedas ser salvo de esa vida que tenías antes. Y esto es tremendo. Y no solo esto, sino que a partir de esto tengo que entregarme y identificar claramente qué es lo que me aleja. Y el apóstol Juan, que me encanta la carta de Juan, para cambiar un poco de Pablo, vamos a ir a Juan, a su primera carta, al capítulo 1, verso 15. Identifica algunas cosas como conductas y costumbres de este mundo, que son del mundo, pero muchas veces las hacemos como propias sin darnos cuenta. O sea, son deseos que están en nosotros y que los vamos metiendo en nuestra vida en el Señor y empezamos a dejar de ser funcional en Dios y empezamos a ser de funcional en el mundo, ¿no? Poner en práctica cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre.
El mundo te ofrece un intenso deseo por el placer físico, dice. Y acá no quiero hablar de la inmoralidad o de esos actos, sino de lo que todo el tiempo estás buscando para sí. Un intenso deseo por darte placer a vos mismo, porque eso es lo que te ofrece el mundo. ¿Te hace bien? Hacelo. Eso es lo que te enseña. Si esto te hace bien, hacelo, no lo dejes de hacer. Por encima de cualquier circunstancia, no importa. Si al otro lo que a vos te hace bien le hace mal, no importa, vos seguís haciendo lo que a vos te hace bien. Y este es el intenso deseo que el mundo te ofrece. Date placer a vos mismo. O sea, eso es lo que importa. Es lo que importa que pase por tu corazón, que vos te des placer todo el tiempo. Cuento una pequeña intimidad. Antes de conocer al Señor, que andábamos en crisis con Betina, yo fui al psicólogo. Y estas eran las conversaciones. O sea, si esto te hace mal, déjalo. O sea, vos tenés que buscar lo que a vos te hace bien, lo que a vos te hace sentirte bien, lo que te da ese placer. Y esto es lo que enseña el mundo. El mundo te enseña que vos te mires a vos mismo y que busques todo el tiempo un intenso deseo por el placer propio. Esto me hace bien, lo tengo que hacer. No digo que no hagamos cosas que nos hacen bien, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque es muy fino el hilo. El mundo te ofrece esto, un deseo intenso, dice acá el apóstol Juan, intenso por darte placer físico. Y esto también se mete dentro de la iglesia, porque uno empieza a buscar un reconocimiento. ¿Te gusta el aplauso? ¿No te gusta que te aplaudan, que te reconozcan, que todo el tiempo estén? Hay algo no sanado en cuanto a eso también, que tiene que ver con algo que traemos de nuestra vieja manera de vivir, algo que no resolvimos en Dios, que Dios no hizo que sea suficiente en nosotros porque no le dimos ese lugar y buscamos manejarnos o mostrarnos de tal manera externa para recibir ese placer físico constante, que no tiene que ver con lo que Dios quiere, para nada. Un intenso deseo por darnos ese placer. Cuidémonos, hermano. Identifiquemos estas cosas porque de esta manera tenemos que afectar a otros, siendo luz, una luz verdadera. Una vuelta me pasó que hacía poquito había conocido al Señor y, claro, Dios me había dado vuelta a la vida por completo. O sea, había estado buscando esa paz, ese gozo, esa alegría por toda mi vida, prácticamente. Y cuando encontré eso, wow, todo tenía que ver con eso, con que yo estaba bien y esto bárbaro, y esto es lo que yo necesito, y acá estoy, y gloria a Dios, y bárbaro. Pero esta manera de vivir también hacía que en el momento de que estábamos fusionando con Betty, ciertas cosas de las que ella me decía no estaba de acuerdo. Porque esto de darte placer constantemente a vos y mirarte a vos mismo, te genera un estado de tolerancia a cero. Nunca vas a estar de acuerdo con que otro te diga algo que no te gusta, porque es así, porque esto es lo que ofrece también el placer físico. Nunca me voy a poner en el lugar del otro y si el otro me dice algo que a mí no me gusta, no lo voy a tolerar. No tiene que ver con lo que Dios me quiere decir. No lo tolero. Yo necesito tener este placer constantemente, estar en este estado, porque esto no viene de Dios. Y esto también lo tenemos que identificar, porque nos lleva a eso. Nos lleva a no tolerar que otro corrija, que otro me diga. Y dentro de la iglesia del Señor también pasan esas cosas. Me acuerdo que no estábamos de acuerdo en todo en ese momento. Dios se estaba restaurando, porque justamente Dios lo que hace cuando nos entregamos es esto, transformar nuestras vidas, ir transformándola, la manera de pensar, la manera de vivir, y Dios va trabajando, y va trabajando, y va trabajando. Entonces llegó un punto de que yo no iba muy de acuerdo con esta manera de vivir que estábamos llevando. ¿Por qué? Porque Dios había hecho grandes cosas y ya está, yo tengo que vivir así, esta es mi vida.
Y me acuerdo, y es una intimidad, y le doy la gloria a Dios en esta mañana por eso, porque me acuerdo que lo llamé al pastor Oscar, no sé si él se debe acordar, porque digo, yo esta situación con mi esposa ya no la voy a tolerar. Yo necesito que alguien le hable. Que alguien le hable. Bueno, yo soy una persona nueva. Dios ya me perdonó. Yo ya no tengo más nada que cambiar. Si yo ya encontré todo en Dios, ¿por qué ahora así? Y me acuerdo que fuimos a dar una vuelta con el auto y mientras que yo me descargaba de todo lo que me estaba pasando, ¿no será que vos tenés que cambiar? Me dijo. No me gustó. No me gustó. Pero a través del Espíritu del Señor pude entender. Dios me hizo entender que Él estaba haciendo una obra tremenda. Y hoy doy gloria a Dios. Porque fue en ese mismo momento que Dios obró. Porque yo reconocí que tenía que cambiar. El placer físico que te desea el mundo no tiene que ver con la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere seguir transformándote. Dios quiere seguir haciendo cosas. Un intenso deseo por el placer físico, dice el apóstol Juan. También dice un deseo insaciable por todo lo que veo. Un deseo de tener lo que el otro tiene, ¿no? Sería como para identificarlo. También vivimos así. Veo lo que el otro tiene y quiero tener. En el mundo se vive así. Yo lo veo en mis clientes, que a veces son familiares y uno se compra un coche que tiene de todo y el otro quiere tener ese mismo, ¿no? Sí. Vos tenés ese auto, el que la butaca te calienta, que vos con la ruedita le pones así y te da calor y el techo se mueve solo y cuando le das marcha atrás el espejo se acomoda para que no le des al cordón. Eso es lo que te ofrece el mundo. Un deseo intenso, insaciable de tener lo que el otro tiene. No tiene que ver con Dios. Debemos identificar, porque eso también pasa dentro de la iglesia del Señor. Pasa en los ministerios, entre comillas, ¿no? Ando buscando. No empiezo a comprender la gracia del Señor. Hace tantos años que yo estoy acá y mira a Dios cómo lo usa este. Hace 3 años que vino. Un deseo de ver lo que el otro tiene. Tampoco viene de Dios, no viene del Padre. Debemos identificarlo. Perdón, hermanos, yo estoy abriendo mi corazón, ¿eh? En esta mañana quiero ser claro con lo que Dios puso en mi corazón. Porque es así. Y he pasado por alguna de las situaciones estas, porque pasa. Porque este deseo está. Porque está en nuestra naturaleza. Y es lo que Dios quiere ir transformando. Y es lo que duele cuando Dios empieza a mandar formón. Un deseo de tener lo que el otro tiene. No tiene que ver con lo que el Padre quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que puede decir ese amén. Gloria a Dios. Eso te hace libre. Te hace libre porque es la voluntad de Dios la que debemos hacer. El orgullo, dice acá el apóstol Juan, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Es esto, ¿no? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿No? ¿Tenés idea que yo soy el mecánico número 1 de acá de Citroën y Peugeot en todo José Mármol, en Argentina, en Perú, en todos lados? ¿Sabés quién soy yo? Yo hace años que estoy en esto. Dios se encarga, te puedo asegurar que Dios se encarga en esos momentos de ponerte en el lugar.
mueve cosas, no sé cómo hace, pero a veces me paso semanas tratando de resolver algún problema y después resulta que era una moneda metida en un lado, ¿no? Dios conoce, Dios nos conoce. Un deseo del orgullo. ¿Sabes hace cuánto yo estoy acá en el Señor? Años, 40, 50 ya. ¿Sabes quién soy yo? Jesús es el gran maestro en eso. Jesús es el gran maestro. Mire lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que tenía que abandonar este mundo. Tenía claro que había venido del Padre y al Padre volvía, que eso es otra de las cosas que tenemos que resolver en nuestras vidas como hijos de Dios, tener claro de que Dios nos llamó y que a Él volvemos, porque eso nos quita cualquier sensación o pensamiento, cualquier sentimiento. Tener claro, Dios es quien nos puso en este camino y a Él volvemos. Listo, la tierra pasará, cantábamos hoy. Respondemos por lo que has hecho en amor a ti. Tenemos claro hacia dónde vamos y por qué estamos acá. Eso te quita cualquier sensación de querer creértela. Y si Jesús llegó a un lugar, dice, y en un momento en el versículo 12, después de que se ató la toalla a la cintura y que agarró la palangana ahí, dijo, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro, ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esto es tremendo, gloria a Dios. Es un tiempo de que debemos lavarnos los pies los unos con los otros. Esto es lo que el Señor enseñaba. Cuando hay algo en algún corazón o algo que vos, no, vení, hacé como yo soy el maestro, yo soy el Señor, porque lo soy, tengo claro, y estoy convencido de que Dios me envió a este mundo para salvarlo, pero también soy el que se pone la toalla en la cintura y le lava los pies. Y les doy este ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y esto es lo que viene del reino de Dios. Estas son las costumbres que están en el reino del Señor. Estos son los principios que hacen que la iglesia crezca. Estos son los principios que hacen que otros conozcan al Señor. Me es claro cuando Jesús se aparta con algunos de sus discípulos al monte, dice, ¿no?, de la transfiguración. Dice que cuando lo ven, brillaba. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Es importante, muy importante, porque como nos vemos también nos ven. Como nos vemos también nos ven. Debemos entregar nuestras vidas por completo al Señor. Este mundo, hermanos, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. La tierra pasará. La tierra pasará. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esta es la promesa del Señor para nuestras vidas. Es buscar su perfecta voluntad. Es hacer lo que a Él le agrada. Es volver y examinarnos. Che, ¿qué pasa con mi corazón? ¿De qué manera me estoy manejando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo funcional a mi vida en Dios? ¿Realmente mi vida refleja una vida en Dios? ¿Hay algo en mi corazón que hace que eso no suceda? Tengo que identificarlo.
son los deseos de lo que te quiere dar el mundo, que no van acorde con lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Por eso debemos estar relacionados constantemente con el Señor y con la iglesia. Con la iglesia. Debemos pedir consejos, como bien nos compartían. Importante, yo pido consejos. Necesito esos consejos. Hay veces que te dicen, y bueno, y sí, es esto. Y no me gustó. Pero no dejo de obedecerlo, porque ahí está la bendición. El mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Lo que Dios nos ha dado no es perecedero. Vamos a leer la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Verso 18. Dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Siempre volvemos al Señor de una manera así, o venimos a Dios con costumbres, con cosas que hemos heredado, con conductas que no tienen que ver con el Señor. Pero el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, dice el apóstol Pedro, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en beneficio de ustedes. Dice, por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Lo que nosotros vivimos hoy con el mundo, eso se va a terminar. Eso va a pasar, porque la tierra va a pasar. Lo que hemos recibido no perece, es eterno. La promesa de Dios para tu vida es eterna, es para siempre. Y no es porque hayamos hecho algo, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hice todo lo contrario para ganarme algo de parte del Señor, hablando de la paz, ¿no? Hablando de cosas que tienen que ver con lo interno, todo lo contrario. Él lo hizo todo. Pagó el precio, el más alto, por mí y por cada uno de los que estamos acá. Por eso te quiero animar en esta mañana, hermano, a que seamos conscientes de que la entrega tiene que ser completa, no un poco, porque esa es la clase de entrega que Dios está esperando, porque es la que le agrada, dice su palabra acá. Nos entregamos completamente, identificando que realmente nos acercamos porque somos conscientes de que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar si hasta acá veníamos mal. Ahora, con el Espíritu del Señor, con su paz, con el amor que ni emana de nosotros, es un amor que Él derramó por medio de su Espíritu Santo y si nos lo ha dado para poder avanzar con la ayuda de la iglesia. Es importante, es necesario que entreguemos nuestros cuerpos al Señor como sacrificios vivos. No es por obra, no es por méritos. Hoy somos todos modelos. Yo a veces la foto, voy a visitar a alguien, veo, gracias a Dios, no lo veo acá, doy gracias al Señor, pero veo en muchos lugares dando al necesitado, cosas así, no es del Señor eso. Dios sabe lo que estamos dando y lo que estamos haciendo. Él es el que recompensa, dice también. No hace falta que yo ande mostrando. Dios conoce nuestros corazones. Debemos salir de ese lugar. Debemos entender que lo de Dios es eterno. Y ya es un regalo. Es un regalo que Él nos ha dado.
a vos y a mí. Así que te animo, hermano, en esta mañana a que entregues tu vida como un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Dios le agrada. Y puedas identificar lo que viene del mundo claramente y lo hagas morir, porque ya se pagó el precio. Ya el precio fue pagado. Sos libre de cualquier sensación. Si hay algo no resuelto, resuélvelo en el Señor. Pedí ayuda. Que Dios te rebendiga en esta mañana, así que vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, a quien has enviado, Señor, a quien lo dio todo y nos dejó las mejores enseñanzas, Señor, las que debemos tener y las que debemos aplicar día a día en nuestras vidas. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la obra maravillosa que está haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Reconocemos en esta mañana que te necesitamos, Señor, porque realmente es eso, es poder identificar que te necesitamos y que vos sos el que hace la obra y que la va perfeccionando. Señor, por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en mi vida sigas obrando de esta manera. Señor, mostrame claramente, Señor, lo que debo ir cambiando día a día, Señor, día a día. Y lo mismo te pido, ruego por mis hermanos, Señor, en esta mañana, que también le muestres a ellos, Señor, y que podamos ser esta iglesia que se sacrifica. Viva, Señor, santa, una iglesia sin mancha, la clase de iglesia que vos vas a venir a buscar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre